Ponte cómodo y goza de mi lectura. El condenado, escrito por Gwendolyn Ligan y narrado por Chica de Terry para su canal Azul Zafiro. Noviembre 2023. Purgatorio. Neil despertó de golpe porque sintió como si lo hubieran pateado en los pulmones. De hecho, despertó soltando un grito de dolor y desesperación. Se halló tendido en un suelo de piedra, en lo que parecía ser una caverna gigantesca. Unas manos toscas, enormes y de largas uñas lo asieron de un brazo, elevándolo como si él no pesara nada. Uno nuevo, escuchó, como si fuera un rugido, una voz profunda y gutural. Al instante no supo dónde se encontraba. Hace solo un minuto estaba en ese transatlántico que naufragaba a causa de la terrible tormenta. Es que todavía sentía en sus labios la sal del agua marina. Aún se sentía aterido por el frío del Atlántico. No sabía dónde estaba ahora. De lo primero que pudo percatarse es que estaba completamente desnudo y que sus manos estaban aprisionadas en un cepo de hierro que se conectaba a un collarín que llevaba al cuello, mientras que unos grilletes en sus pies le dificultaban terriblemente el movimiento. Y sin embargo, a pesar de esas muy obvias dificultades que hasta un ciego podría ver, sintió en la espalda un manotón que le ardió como si lo hubieran golpeado con una plancha de acero caliente y que lo instaba a seguir andando. ¡Muévete! Volvió a escuchar la misma voz brutal de antes. Lo empujaban a colocarse delante de un hombre y detrás de otro. Él lo hizo, tiritando, intentando cubrir precariamente sus partes íntimas con las manos engrilladas, sin tener todavía conciencia de si estaba despierto o estaba aún sumido en alguna especie de pesadilla. Al mirar a su alrededor se dio cuenta de que él era solo un pequeño eslabón de una gigantesca, interminable cadena humana que serpenteaba a lo largo y ancho de toda esa gran caverna que parecía no tener fin. Pues a donde él pretendiera alargar su vista, no veía sino a otros como él, desnudos, hombres y mujeres, tanto jóvenes como ancianos, encadenados y marchando forzosamente. ¿A dónde vamos?, preguntó, pero nadie le respondió. ¿A dónde nos llevan?, volvió a preguntar a la persona que tenía detrás, pero nuevamente no recibió respuesta. ¡No se hable en la fila!, volvió a rugir la voz, y nuevamente el manotón resonó en su espalda, haciéndolo soltar un gemido. Y si no cayó de bruces al suelo de piedra, era porque el que caminaba delante de él detuvo su caída con su propia espalda. Al incorporarse se dio cuenta de que su compañero llevaba la espalda ensangrentada y que le había manchado el rostro con ella. ¿Él también estará herido? A decir verdad, le dolía tanto todo el cuerpo que, si estaba perdiendo sangre por alguna herida en especial, no lo notaba. Este hombre va herido, balbuceó. Este hombre va muy herido, ayúdenlo. Va destilando sangre por todos lados. ¿No hay nadie que lo ayude? ¡Cállate! El rugido resonó en todo el espacio de la cueva de tal modo que Neil sintió remecer el suelo a sus pies. De inmediato sintió un flagelo
quemante en su espalda y otro más en sus glúteos. El joven lanzó un alarido que salió de lo más profundo de su ser y esta vez sí, cayó de rodillas a causa del ardor que lo venció. «Camina», escuchó susurrar. «Camina, no te quedes ahí». «Me duele», gimió él con las lágrimas ya brotando sin que las pudiera detener. «Me duele mucho. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estamos así? ¿Y a dónde nos llevan?» Mientras Neil, de rodillas, dejaba salir su llanto confundido, la fila se cerró a su costado. Todos los demás que venían detrás de él continuaron su camino, dejándolo ahí. «¡Párate!», escuchaba que le decían pequeñas voces encogidas de terror desde la fila. «¡Levántate!». Pero él no las obedecía. Ahora entendía por qué el hombre que estaba delante de él traía la espalda en carne viva. Ahora que sentía correr por su espalda y su pierna derecha los cálidos goterones de sangre que brotaban del lacerante latigazo que le había dejado un profundo corte en ambas partes. «¿Qué está pasando?», gritó sollozando desesperado. «¿Qué es este lugar? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Dónde está mi ropa, mis pertenencias? ¿Dónde está mi hermana? ¿Qué han hecho con ella? ¡Desgraciados!». «Cállate», le volvían a decir las voces encogidas que quienes caminaban en la interminable fila. «Párate, vuelve a la fila, no sigas hablando. Los vas a hacer enojar». «¿A quiénes?», preguntó Neil incorporándose con mucha dificultad. «¿Quiénes son? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde nos llevan? ¿Qué quieren?». A cada pregunta Neil intentaba detenerles sujetándoles por los brazos, pero ellos no se dejaban tomar. Simplemente seguían caminando, mientras le repetían que caminara, que se metiera a la fila, que siguiera andando y dejara de hablar. Pero él no obedecía. Quería respuestas, quería saber dónde se encontraba, dónde estaba Elisa y por qué estaban así. ¿Acaso los había raptado piratas que los llevaban para esclavizarlos? Neil tenía que salir de ahí, deshacerse de sus ataduras y saber dónde es que estaban. Siguió la fila, pero no dentro de ella. A como le permitieron sus pies engrillados, iba siguiendo a un paso quizás más rápido, mirando a todos los rostros a ver si veía a alguien conocido. Varios metros más adelante, una larga cabellera cobriza llamó su atención. Se fue hasta allá, más saltando que caminando, clamando el nombre de su hermana, pero al alcanzarla, se fijó que no era ella. Se moría de sed, sentía que la respiración le fallaba. Ese lugar era muy caliente, quizás era alguna isla del Caribe o algún trópico a donde los habían llevado sus captores. Miraba en derredor suyo y solo veía rocas, un interminable desierto agreste y escarpado lleno de rocas y abismos. A lo lejos, la multitudinaria e interminable fila de personas encadenadas como él, que seguían marchando en un camino que parecía no terminar jamás. Más allá, en las penumbras del vasto horizonte, decenas de luces como candiles alumbraban levemente. Le pareció a él como las luces de las velas en las ventanas de edificios altos. No entendía bien qué era lo que veía. Todo eso bajo un cielo gris acero, encapotado de nubarrones negros, que a ratos era surcado por relámpagos violáceos, cuyo trueno se dejaba escuchar de manera casi ensordecedora, como si estuviera a punto de desatarse la peor de las tormentas. A su memoria llegó de inmediato la tormenta que puso su vida y la de su hermana en peligro. Neil y Elisa habían decidido dejar Florida sumamente aburridos.
Después de meses de estar allí, se cansaron pronto de la playa y los cortos placeres que ésta pudiera ofrecerles. La verdad es que ahí no tenían amistades y salir a divertirse por ahí, estando tan cerca a la tutela de papá y mamá, no era algo muy atractivo. Decidieron convencer a sus padres de que necesitaban conocer mundo, así que, bajo la condición de que Neil siempre estuviera con su hermana, les permitieron embarcarse en un crucero que los llevaría por el Mediterráneo. Un viaje soñado y lo que realmente necesitaban para olvidar tantas vicisitudes y el rechazo de una rubia que todavía hacía mella en el orgullo del moreno. Todo iba literalmente viento en popa, pero de pronto se había desatado una tormenta. Primero era una ligera llovizna, y sí, el mar se mostró algo picado, pero nada que no pudiera considerarse como normal dentro de lo que el Atlántico se refiere. Nada de lo que preocuparse. Mientras afuera el mar se revolvía de una manera casi sobrenatural. Adentro, los bares, restaurantes y casinos seguían haciendo las delicias de los viajantes que se divertían sin restricciones ahí dentro, mejor de lo que podrían hacerlo en la misma Las Vegas. El capitán de ese barco, con una taza de té en su mano, observaba desde lo alto de su puesto de mando cómo el licor corría como el agua de mar afuera y la gente lo apostaba todo, ganando y perdiendo en el casino del crucero. Ahora mismo su mirada estaba fijada en aquella pelirroja de largo y atrevido vestido rojo que, sin saber ni cómo, tenía una montaña de fichas de 1000 a su lado, mientras en su rostro brillaba una sonrisa ladina y sus ojos brillaban con codicia. El capitán del barco sonrió de manera parecida. Sí, era ella. La había encontrado. En un extremo de la barra, en cambio, su hermano fumaba un cigarrillo importado mientras degustaba un excelente whisky de 18 años. Diversión y euforia, entretenimiento a manos llenas. Nadie se aburría nunca en su crucero. El capitán siempre se aseguraba de que fuera así. De pronto, las alarmas comenzaron a sonar y los encargados empezaron a dar las alertas de evacuación. Los chalecos salvavidas comenzaron a ser repartidos. Nada importaron los millones de fichas juntadas por los ganadores, ni las alhajas que quedaron abandonadas en las cajas fuertes de cada camarote de ese crucero de lujo. No, porque en esos momentos nada importaba realmente. Lo único importante era salvar la vida. Neil tomó a su hermana de la mano y siguieron todas las directrices que les daban los marineros, pero el caos reinaba. El transatlántico hacía aguas rápidamente y no había manera para parar el hundimiento. Esto iba a ser otra desgracia similar a la del Titanic de hace apenas unos cuantos años. Pero, ¿en qué maldición se habían metido? Por buscar escapar de una rutina buscando diversiones banales, habían puesto en riesgo la propia vida. El buque comenzó a hundirse rápidamente. Los botes salvavidas no alcanzaron a llenarse. Neil logró subir a su hermana a uno y él subió tras ella junto con otras 11 personas. Pero el bote apenas alcanzó a tocar la superficie marina. Una ola brava dio de lleno con el barco, haciéndolo ladear y perder posición. Esto cayó hacia un costado, precipitándose con fuerza sobre varios botes salvavidas que terminaron hechos astillas. El grumete del bote, donde iban los hermanos, comenzó a remar con toda su fuerza. Los hombres ayudaron. Sin embargo, fue imposible alejarse lo suficiente. La mole del transatlántico comenzó a hundirse vertiginosamente y al hacerlo
fue arrastrando consigo a todos los botes que no habían conseguido alejarse. Las personas del bote de Neil y Elisa saltaron al agua. Ellos también lo hicieron, buscando desesperadamente nadar para alejarse. Mala noche para ponerse un largo vestido de cóctel, ¿verdad? La pelirroja no lograba nadar con celeridad. La falda del vestido se le enredaba en las piernas, lo entallado le impedía moverse y sentía que a cada movimiento 1000 agujas se le clavaban en las pantorrillas. El Atlántico es un mar helado. Neil intentó con todas sus fuerzas sujetar a su hermana, pero la fuerza de succión del transatlántico, que se hundía velozmente, terminó arrebatándosela. Neil vio a Elisa hundirse ante él, junto con cientos de personas en una especie de embudo gigantesco que se formó, chupándolo todo a su paso, como un agujero negro. Ahora entendía que no la hallaría entre los rehenes que marchaban. Ella no podría haber sobrevivido a eso. Neil, en cambio, se aferró a los maderos de un bote salvavidas destruido. Se aferró a él con las fuerzas que le quedaban, clamando el nombre de su hermana desde lo profundo de su pecho, a gritos y sollozos que se confundían con los lamentos de las personas que, al igual que él, se aferraban a lo que podían para intentar salvar la vida, abandonados en medio del océano Atlántico. Neil no supo cuándo. El frío y el cansancio lo terminaron venciendo y se quedó profundamente dormido, para despertar desnudo y encadenado en ese lugar que no entendía. ¡Tú! ¡A la fila! Neil no alcanzó a reaccionar. Cuando se dio cuenta, un par de manos gigantescas, grotescas y de largas uñas sucias lo tomaron por los hombros y lo arrojaron varios metros de distancia. El grito desesperado del muchacho retumbó por todo el espacio. Al caer, Neil juraría que había podido escuchar cómo se partía su nariz y parte de su pómulo izquierdo. El dolor fue insoportable. La fila se detuvo y los condenados voltearon a mirar lo que sucedía. Neil se incorporó como pudo, escupiendo sangre y tierra. Sintió el suelo cimbrar. Eran como golpes acompasados que lo hicieron mirar detrás de sí. Cuando lo hizo, su cuerpo perdió todo el control. Pudo sentir sus esfínteres desobedeciendo y su mente quedó en blanco. Todo posible pensamiento totalmente borrado, para dar paso al terror más básico y absoluto que el ser humano puede llegar a sentir. Un alarido se escapó de su garganta, seguido de un llanto absolutamente sincero y pueril, producto del terror que lo invadía en ese preciso instante. Intentó huir, pero sus miembros no le respondieron con propiedad, atinando simplemente a arrastrarse como un gusano que apenas se mueve, sin poder despegar la mirada de esos seres de pesadilla que llegaban a rodearlo. Se agazapó en el suelo temblando sin control y cubriéndose la cabeza con las manos. La idea de que él y los sobrevivientes del transatlántico habían sido raptados por piratas desapareció de su mente y solamente lograba escuchar un fuerte pitido en sus oídos, como si alguien estuviera soplando un silbato muy fino justo en sus orejas. ¿Qué es esto?, pensó. ¿De dónde salen estas criaturas horribles? Debo estar soñando. ¡Despierta! ¡Maldito seas, despierta!, se repetía a sí mismo mientras se daba con los puños en la cabeza. Esto no es ninguna isla.
¡Esto es el mismísimo infierno! Mientras estas ideas se iban formando en su mente, seguía escuchando esos pasos retumbantes que hacían cimbrar la tierra cada vez más fuerte. A medida que sentía su cercanía, solo podía murmurar: «Dios mío, Dios mío, Dios mío». Intentó recobrar alguna plegaria, pero lo cierto es que nunca prestó atención a las misas en el colegio, ni siquiera el Padre Nuestro se sabía completo, y murmuraba lo poco que recordaba, repitiendo siempre el mismo verso. Sintió nuevamente esa mano quemante sobre él, pero ya no fue un golpe, sino un agarre. La bestia que venía por él lo tomó por la nuca, elevándolo del suelo y colocándolo frente a sí. Neil pudo verse a sí mismo, su rostro desfigurado por la golpiza de hacía un instante, reflejado en los grandes ojos absolutamente negros del ser que lo sujetaba. Comenzó a murmurar lo poco que se sabía de la oración en voz alta, mientras la criatura reía con esa voz gutural y brutal que poseía. Véncanos tu reino y líbranos del mal. Neil guardó silencio entonces, siendo presa de total desesperanza. Si aquella criatura infernal podía repetir el Padre Nuestro sin encenderse en llamas a sí mismo, entonces no había nada que pudiera rescatarlo de ahí. Sintió las lágrimas recorrer sus mejillas mientras veía la gran boca roja de aquel demoníaco titán abrirse en una terrible y ensordecedora carcajada, mostrándole 3 hileras de dientes afilados que brillaban como cuchillas. Eso está prohibido aquí, pequeñito, le dijo. Pero mira tu suerte. No queremos cagasantos en este lugar. Así que no seguirás con los demás. Las personas que seguían marchando en aquella interminable eterna fila lo miraron con pesar. Muchos comenzaron a cuchichear. Neil vio a muchos llorar por él. Las otras criaturas infernales que observaban la escena comenzaron a hacer estallar sus látigos y afilados sobre las espaldas de los demás condenados, reventándoles la carne y obligándoles a avanzar en la fila. Neil se dejó llevar por el gigante, mientras éste caminaba, llevándolo sujeto de la nuca como si fuera un muñequito. Neil logró divisar que aquellas luces que veía antes eran sombríos castillos que se alzaban a lo lejos. El más imponente de todos estaba en la cima de una enorme y empinada montaña. Sin saber qué, desde una de las ventanas de uno de esos castillos, alguien observaba con muchísima atención cada uno de sus pasos. Alcanzó a ver a Neil, a donde es que se encaminaba la gran fila de condenados, y los alcanzó a ver como una fila de hormiguitas, todos encaminándose hacia el gran castillo negro de la montaña. Llegaban hasta un sitio donde Neil comenzó a sentir un calor verdaderamente sofocante, tanto que hasta sentía que le faltaba la respiración a ratos. Al llegar,
vio otro espectáculo deplorable. Cientos de personas hacinados en jaulas tan pequeñas que apenas cabían de pie y apretujándose unos con otros, haciéndose daño con los barrotes. Todas esas personas imploraban clamando el nombre de ese ser, y eso parecía divertir a estos seres que les tenían cautivos. Los que estaban enjaulados luchaban por no dejar asomar ni un miembro de su cuerpo entre los barrotes, pues terribles bestias cuadrúpedas de horrendas fauces y razas indefinibles estaban atentos a cualquier resquicio de carne que se asomara y atacaban de inmediato, desgarrando y llevándose miembros enteros de estas personas que estaban obligadas a vivir en constante tortura, pues no llegaban a morir, por graves que parecieran sus heridas. «Estoy en el infierno», pensó Neil. «Nunca creí que esto pasaría. ¿En verdad he sido tan malo? ¿Qué fue lo tan terrible que hice para merecer estar aquí?» «Mira, pequeñito», habló la bestia, que le traía respirándole su aliento fétido en la cara. «Aquí termina tu viaje. Te dije que no irías con los demás. No nos sirve si piensas en tonterías, igual que ellos», dijo señalando a los condenados que gemían y sollozaban sin dejar de clamar el nombre del Salvador. «Tú, igual que todos estos hipócritas, te vas directo a los hornos». Una compuerta gigantesca se abrió en una pared de roca, y la humadera rojiza de la lava incandescente que hervía ahí dentro les escaldó el cuerpo. Una de las bestias agarró una de las jaulas y la vació entera dentro de las fauces volcánicas. Neil pudo ver cómo las gentes que caían ahí se iban calcinando de a poco entre terribles lamentos de sufrimiento hasta que desaparecían. «No sirven para nada, como tú, y por eso son incinerados, como la basura que son». «No», comenzó a balbucear Neil. «No, por favor, no». Luchaba por desprenderse del terrible ser, pataleando, golpeándolo si era necesario. El ser simplemente los zarandeaba como si fuera un muñequito de trapo, mientras él sentía la sangre de su hombro izquierdo manarle por la espalda a causa de las uñas del titán horadando su piel, asegurando el agarre. Justo cuando estuvo a punto de lanzarlo, fue detenido por otro de aquellos seres. «Espera, este no. Lo necesitan allá arriba». «¿A este alfeñique?» «Sí, lo solicitan específicamente y de inmediato». Entonces Neil cayó pesadamente al piso de rocas, temblando, completamente aterrorizado. Vio al demonio que lo sujetaba pasar a su lado, resonando sus terribles pisadas, encaminándose hacia otro infeliz y tomarlo de su juguete, zarandeándolo y arrojándolo hacia uno de sus compañeros como si fuera una pelota. «¡Camina!», rugió el otro ser, que lo levantó del suelo de un puntapié y lo obligó a caminar un tiempo
que le parecieron horas. Neil sentía que su cuerpo comenzaría a caerse a pedazos. Sentía los pies en carne viva, pero ya no se quejaba. Habíase librado recién de desaparecer calcinado en aquel horno de lava. No sabía dónde lo llevarían ahora, ni qué le esperaba. Escuchaba los alaridos de los condenados y las risas ensordecedoras y crueles de sus captores, y ahora pensaba si no hubiera sido mejor terminar de una vez con todo, dejando que su alma se desintegrara dentro de aquel horno infernal, en lugar de estar viviendo aquella interminable tortura que lo encaminaba hacia quien sabe qué nuevo horror. A tirones y empujones, este nuevo captor lo obligaba a subir una empinada y escarpada ladera rumbo a uno de los castillos. Al llegar, una enorme puerta levadiza, como de castillo medieval, comenzó a descender, haciendo sonar sus goznes tétricamente. Pronto entendió el porqué el puente, cuando sintió una mano fría como el hielo que se aferró a uno de sus pies, intentando jalarlo hacia el vacío absolutamente negro de aquel pozo. El guardián que lo guiaba tomó su lanza y la clavó profundamente en aquella mano grisácea y anormalmente larga, que lo soltó en el acto, dejándole en la pantorrilla una terrible y dolorosa quemadura helada. Entraron al castillo, y al cerrarse tras de ellos la puerta levadiza, un frío helado lo recorrió de pies a cabeza, y su aliento se convertía en volutas de vapor ante sus ojos. «Hace demasiado frío», balbuceó. ¡Tú, camina!, le repitió su guardián, dándole un empujón que lo hizo adelantarse varios pasos. De inmediato se elevó bajo ellos una plataforma que comenzó a subir tan vertiginosamente que Neil perdió el equilibrio, cayendo de rodillas. Los alaridos de la criatura del foso se seguían escuchando, incluso varios niveles hacia arriba, mientras entre la velocidad que llevaba aquel elevador, Neil percibía habitaciones, pasadizos, criaturas diversas. Se abrazó a sí mismo, seguro de que no iba a soportar tanto frío, que su corazón se paralizaría congelado en cualquier instante, pero recordó a los condenados de allá abajo, las heridas terribles que tenían, aquellas fieras devorando miembros y órganos, las torturas innombrables que recibían, y aún así continuaban con aquella vida sobrenatural. Estaban condenados a sufrir literalmente en carne propia todo tipo de padecimiento sin que el consuelo de la muerte llegara a ellos. Eso era el infierno. Sufrir y seguir sufriendo, sin hallar consuelo, pero sin hallar desenlace tampoco. Era demasiada información para asimilar de golpe. Ya ni siquiera estaba seguro de que estaba ahí. Comenzó a pensar que se había vuelto completamente loco. Cuando el elevador se detuvo, lo hizo tan abruptamente que Neil cayó de bruces al suelo, con el estómago en la garganta. Si hubiera tenido algo que vomitar, sin duda lo habría hecho. El demonio que lo guiaba lo asió de un brazo, poniéndolo de pie con brusquedad. Neil caminaba con la mirada baja. Estaba absolutamente desnudo y sucio, con el producto de sus intestinos. Se había cohibido por eso, a pesar de que los seres que pasaban a su lado ni siquiera lo miraban. «Entra ahí»,
rugió el ser, empujándola hacia dentro de una habitación y cerrando la puerta tras de sí. Neil se quedó a solas en aquella habitación que, como si fuera una ligera bendición, en medio de tanta inmundicia, halló cálida, a pesar de la oscuridad que la dominaba. Solamente el fondo de la ligera luz de lo que parecía ser un candil alumbraba ligeramente. Esa era una de las innúmeras luces que Neil viera desde allá, desde abajo. Por la ventana lograba verse aquel cielo acerado, eternamente tormentoso, alumbrándose a ratos con los haces violáceos de una tormenta que amenazaba constantemente, pero no terminaba de llegar. Avanzó hacia la oscuridad de la habitación, tanteando con sus manos aún engrilladas. No sabía qué buscaba, pero cualquier cosa que le sirviera de algo estaría bien. Si hallaba algún cuchillo o algo puntiagudo con lo que se pudiera librar. Si hallaba alguna prenda o algún pedazo de tela, alguna cortina siquiera, algo con lo que cubrirse. Por un instante se le cruzó por la mente palpar las paredes a ver si hallaba un interruptor de luz. Sintió movimientos a su espalda. Una puerta distinta se abría ante él. Neil se arrellanó a la pared, sintiendo que su corazón revolucionaba de tal manera que ya lo sentía doler. La oscuridad que llenaba esa habitación no se amainaba de ninguna manera. La puerta que se abrió no dejaba entrever sino más oscuridad. Escuchó unos pasos ligeros ingresando. No eran los pasos pesados de aquellas moles demoníacas que torturaban a los condenados. Estos eran pasos de un ser humano. Los pasos cesaron, y él, arrellanado al muro, cerró los ojos sin querer ver lo que le iba a venir. Que todo terminara ya de una vez. Estaba a punto de suplicar a los gritos que lo devolvieran a los hornos. Quería terminar ya con todo. —¿Neil? —escuchó de pronto. —Hermano. Continuará.